Muy buenas noches, hermanos, bendiciones, un abrazo para todos, Dios les guarde, Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a este servicio del Señor para nuestras vidas, para ministrar nuestras vidas, para crecer cada día más en el conocimiento de Dios. Yo creo que como yo, tal vez ustedes están agotados, están cansados, tal vez ha sido una semana de mucho trabajo, muchos compromisos, muchas cosas por hacer, pero Dios ha estado ahí, ¿o no, mis hermanos? En cada cosa Dios ha estado ahí, nos ha respaldado, sí nos ha respaldado. Dios cuida de nosotros y por eso debemos darle gracias a Dios. Quiero leer una porción de el Salmo 137. Dice el Salmo 137, verso 1: junto a los ríos de Babilonia nos sentamos y lloramos al pensar en Jerusalén. Guardamos las arpas, las colgamos en las ramas de los álamos, pues nuestros captores nos exigían que cantáramos. Los que nos atormentaban insistían en un himno de alegría. Cántennos una de esas canciones acerca de Jerusalén. Pero ¿cómo podemos entonar las canciones del Señor mientras estamos en una tierra pagana? Si me olvido de ti, oh Jerusalén, que mi mano derecha se olvide de cómo tocar el arpa, que la lengua se me pegue al paladar, si dejo de recordarte, si no hago de Jerusalén mi mayor alegría. Oh Señor, recuerda lo que hicieron los edomitas el día que los ejércitos de Babilonia tomaron a Jerusalén. Destrúyanla, gritaron, allánenla hasta reducirla a escombros. Oh Babilonia, serás destruida. Feliz será el que te haga pagar por lo que nos ha hecho. Feliz serán los que tomen tus bebés y los estrelle contra las rocas. Bueno, un salmo de lamento, ¿no? Un salmo, en la última parte, sobre todo difícil de comprender. Pero lo que expresa este salmo es cómo el pueblo de Israel, una vez capturado de Jerusalén en manos de Nabucodonosor, fueron llevados a Babilonia. ¿Quiénes fueron llevados? No todo el pueblo fue llevado. Fueron llevados los intelectuales, los estudiosos, la corte, los reyes, los principales, los dirigentes, toda la aristocracia, por decirlo así, pero además la clase intelectual. Entre esos recuerdan ustedes a Daniel, que era uno de los sabios de Israel. Estaba ahora en Babilonia. Uno se pregunta, ¿no? Uno se pregunta por qué Dios hizo eso, ¿no? ¿Por qué Dios? Hoy quizás Dios nos hable en torno a por qué ocurrió. Pero lo que sí les puedo asegurar es qué ocurrió después. Muchos piensan que con la obra de Esdras y Nehemías, del regreso de la cautividad a Jerusalén por amparo del rey Ciro de Persia, que conquistó luego Babilonia y cayeron los babilonios, todos regresaron. No, mis hermanos. No regresaron todos los judíos. Los judíos, muchos se quedaron allá. Muchos se quedaron allá. Pero qué cosa tan curiosa, mis hermanos, qué cosa tan curiosa. El hecho de que muchos judíos se quedaran en Babilonia sirvió para que las escrituras se esparcieran por toda Europa. ¿Por qué? Porque Babilonia era el centro intelectual de esa época. Y entonces, a partir de ahí, la Biblia se escribió en muchos otros idiomas. Esa cautividad de Israel en Babilonia sirvió para que aprendieran otros dialectos, sirvió para que se exportara sabiduría a toda Europa. Si los judíos todos hubieran vuelto a Israel, Europa no se hubiera expandido la palabra de Dios en Europa, ni hubiera estado dispuesta toda esa palabra de Dios, porque se preparó todo ese, entre comillas, colchón para que cuando Pablo llegara a predicar en toda Asia y en toda Europa, entonces se conociera del Dios de Israel. Vean qué cosa tan curiosa. A veces nosotros pensamos
que Dios se está equivocando, que Dios nos abandonó, pero de cada cosa mala que nos parece a nosotros, Dios siempre puede sacar algo bueno, siempre tiene algo bueno. Todas las cosas nos ayudan a bien. Hoy los invito, mis hermanos, a que nos unamos en oración. Unámonos en oración por OIVA. Se están presentando otros casos de COVID. Y debemos ser responsables con todo esto, ¿verdad? Ustedes, iglesia, mis amados hermanos, por favor, cuidémonos. Hagamos lo posible, dentro de lo posible, por cuidarnos cada uno de nosotros. Por dar testimonio no solamente, sino también por amor a los demás. Mucha gente está tomando esto ya con mucho deporte, pero hermanos, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a que todo esto nos sirva para reaccionar un poco, para clamarle a Dios y para pedirle a ese Dios al cual buscamos, el cual conocemos por su palabra, sea real para nosotros y sea cada día más nuestra vida rendida a Él. Cada día más nuestra mente reconozca que Él tiene todo el control. Reconozca que no es que Él esté luchando como tapando un tanque de agua que se le salió por acá y también tiene otra hendidura por acá y otra más arriba y no le alcanzan las manos. No, mis hermanos. Todo esto forma parte de un plan de Dios, así como el plan de Dios en el exilio de la tierra de la gente de Israel. Señor, yo te doy gracias en esta noche. Invoco tu nombre, Señor, y te pido tu completa y absoluta dirección, Señor, en esta noche, para nuestras vidas, para nuestras almas, Señor. Te pido de corazón, Señor, para que tú te reveles a nuestras vidas, para que esta mente finita, esta mente que no podría caminar sino por tu palabra, Señor, pueda hacerlo. Podamos ser uno, podamos buscarte, podamos adorarte, podamos tener esa no fe solamente, sino esa confianza y esa certeza en ti, Señor. Invoco en esta noche el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, sobre nuestra congregación, sobre nuestra familia, sobre nuestros hogares, sobre nuestro municipio, sobre cada persona que está enferma, necesitada, cada persona que necesita una respuesta del alma. Señor, clamo ahora porque tu presencia, Señor, sea en nosotros tal que en verdad seamos auténticos testigos de ti, Señor, de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a adorar un momentico, mis hermanos, para empezar la prédica. Esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra le está, la tierra le está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios.
Muy bien, mis hermanos, cuán grande es el Señor. Vamos a darle la gloria a Dios, ¿verdad? De todo lo que pasa y de todo lo que nos quiere enseñar. Yo he aprendido una cosa, no sé si les sucede a ustedes también lo mismo. Cuando uno está atafagado, cuando uno está atribulado, cuando uno está estresado, cuando uno está así como Marta, ¿recuerdan Marta, la hermana de Lázaro, que está, su alma no está en paz? Cuando ocurre eso, no hay el fluir del Espíritu Santo.
Yo desde mi experiencia he tenido que aprender a calmarme primero, a ir y hablar con Dios en el secreto, pero calmado, con tranquilidad, con paz, a poner en orden mi trasteo. Ustedes saben a qué le llamo yo el trasteo. El trasteo es a todas esas cosas que están aquí dentro de nosotros, que uno no sabe qué hacer primero, si decir, hablar, callar, orar, bueno, en fin. Y hoy los invito a que ustedes tengan esa paz interna. Hoy los invito a que ustedes depongan su agotamiento, sus problemas, sus dificultades y levanten la mirada. Levanten la mirada a aquel que nos ama, a aquel que existe, a aquel que es, a aquel que nos dice lo que nos dice la Escritura, que es Rey. Y yo les pido que usted mismo hoy examine si esas palabras de Jesucristo es mi Señor trascienden a su alma, trascienden más allá de la boca. En verdad Cristo es su Señor. ¿Quién es Cristo para usted? ¿Cristo es real? ¿Es una idea? ¿Es un concepto? ¿O en verdad usted está convencido y cree que el Señor Jesucristo vive y reina? Yo he tenido que luchar con la razón, como hablábamos esta mañana, porque la razón le dice a uno, en medio de este desorden, entonces el diablo está haciendo y Dios no puede hacer nada. No, yo creo que Dios aún deja mover al diablo o a quien sea, o nosotros mismos, con un propósito que tal vez no hemos visto. Y Dios nos permite escoger entre servirle, no servirle, entre temerle, no temerle, oírle, no oírle, adorarle, no adorarle, cantar más que, o adorar más que cantar, y vivir para Él. Son cosas que uno no entiende, son cosas que uno no comprende. Ojalá uno pudiera ver al Señor Jesucristo así, cara a cara, y entonces tal vez uno diría, y así creeré, casi que como Tomás. Pero sin ver crees. Te pregunto en verdad, sin ver tú crees que Jesucristo es Dios. No sé por qué estoy sintiendo esto hoy, pero de verdad, hermanos, yo mismo me pregunto, ¿estás creyéndole, Fernando? ¿Es una idea lo que tú tienes? Porque si es una idea, no está sirviendo de nada que tengas ideas. Debe ser comprensible para ti que Él es real. Y yo necesito, y tú necesitas la ayuda de Dios para que nuestras ideas no sean solo ideas, sino sean realidades para nuestra alma. Así como vemos la realidad de que hoy el presidente de la República estaba en Suaita, o que el presidente de los Estados Unidos hizo, o que este fin de semana no iba a ir toque de queda, en fin, esa realidad, pero una realidad del espíritu, una realidad superior, una realidad que está por encima de nuestra realidad, una realidad poderosa, una realidad que creó el mundo y todo cuanto existe y que puede ayudarte en este momento de necesidad. El título de la prédica hoy es ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? ¿Quién hay entre vosotros? Antes de empezar, quiero decirles, mis hermanos, que hoy estuvimos los pastores, el cura párroco de la Iglesia Católica y el pastor de la Iglesia Adventista en un conversatorio. Nos grabaron casi que creo 2 horas y ese conversatorio va a salir mañana a las 10 de la mañana por el Facebook de la alcaldía. Así que los invito a que estén pendientes, los sintonicen, comenten. Fue muy interesante el compartir en un ambiente de mucho respeto y mucha concordia, y esperamos que Dios haga la obra. Bien, mis hermanos, abran sus Biblias por favor en Isaías 50. Isaías 50, verso 1 al verso 11. Isaías 50, verso 1 al verso 11. Dice la palabra de Dios: Así dijo Jehová, ¿qué es la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores, a quien yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos,
y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Porque cuando vine no la hallé a nadie, y cuando llamé nadie respondió. ¿Por qué? Es una pregunta. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos y hago como cilicio su cubierta. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los labios. Jehová el Señor me abrió el oído. Yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de estupos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos los que se envejecerán, todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y apóyese en su Dios? He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendiste. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Bueno, ¿cuál es el contexto de esto? Para poderlo entender, ya hemos aprendido que tenemos que mirar el contexto, mis hermanos. Y espero que esto sea una enseñanza para crecimiento de todos nosotros. Es un texto, una porción de la mitad, podríamos decirlo así, de las 3 divisiones que hay en Isaías, la segunda división, que corresponde a el estado en que estaba precisamente el pueblo en la cautividad. Y tengo que advertir algo. Isaías se anticipó a todos estos eventos. Esto que ustedes leen de Isaías no era más ni nada menos que la profecía de lo que iba a suceder al pueblo en el cautiverio y al mismo tiempo del Mesías 700 años antes que sucediera. Por esa razón, muchos, estudiosos de las escrituras desde el punto de vista crítico, no espiritual sino crítico, han considerado o habían considerado hasta el año 1947, si no estoy mal, o 57, alguna de esas dos fechas, que en realidad estas eran 3 composiciones que se unieron y que Isaías no era el autor pleno de esto, porque era imposible que alguien relatara con tal precisión cómo iban a suceder las cosas en del pueblo de Israel yendo a Babilonia y estando cautivos allá, prácticamente presos, como lo dijimos ahorita en el Salmo 137, que allá lloraban junto al río de Babilonia acordándose de Jerusalén. Pero además, lo más interesante y lo más potente es esa mención que hace en torno a estas palabras mismas que están allí, ustedes pudieron ver, oírlas ahorita y leerlas, con relación a Jesucristo y cómo fueron sus sufrimientos y cómo se entregó Él. Pero ¿qué ocurrió? En ese año que les digo, no estoy mal, el año 1947 o 1957, total, cuando descubrieron los rollos del Mar Muerto, encontraron un rollo completo
del libro de Isaías, completo, 15 metros de largo, completico. Yo digo que Dios construyó una nevera natural para guardar allá todos los libros, y eso dejó admirado al mundo. Se dice que el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto es el descubrimiento arqueológico más importante de toda la historia, porque ratifica precisamente que la Biblia tiene una coherencia y no ha sido alterada. Y mucho más el Antiguo Testamento, que ustedes saben que quienes escribían el Antiguo Testamento eran verdaderos profesionales, los escribas. De manera que, mis hermanos, es muy interesante que nosotros analicemos esta porción de la Escritura. Y en medio de una tribulación de esta semana, en medio de cosas que nos suelen pasar a nosotros, yo les conté en un devocional cómo el Señor en la madrugada me habló a través de la Biblia hebraica sobre en este pasaje. Y fue para mí muy impactante. Fue para mí muy impactante porque puedo resumir en estos versos del 1 al 11 del capítulo 50 también el propósito del libro completo de Isaías. El propósito del libro de Isaías en su primera parte es una exhortación. Exhortar al pueblo. Hacerle que el pueblo recapacitara. Se diera cuenta del pecado. Pero no solo el pueblo, sino todas las naciones. Ese es el propósito de la primera parte del libro de Isaías. La segunda parte, que corresponde a esta porción de la Escritura, es una porción dedicada a consolar al pueblo, a consolar a aquellos que iban a vivir ese cautiverio y que iban a sufrir todos esos ataques, todas esas humillaciones y todo eso que le aconteció al pueblo de Israel en Babilonia. Y la tercera parte, la salvación universal. Isaías es el profeta universal. Es el profeta que no solo le habla al pueblo de Israel, sino que nos habla a todos nosotros e incluye casi que por primera vez al pueblo gentil dentro de los planes de Dios. De manera que es una porción muy valiosa y espero enseñarla hoy con todo el corazón y con todo el ánimo. Vamos a hablar del capítulo 50, verso 1. Dice la Escritura allí, dice, así dijo Jehová. Es decir, es una palabra profética. ¿Qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? Y empecemos por ahí. ¿Qué es esa carta de repudio? Nosotros hemos oído muchas veces en el Nuevo Testamento, esa declaración de que si una mujer se le da carta de repudio, pues queda en libertad, pero nosotros no utilizamos ese lenguaje. Ese lenguaje es un lenguaje propio del pueblo del Oriente Medio, propio de Israel. ¿Qué es una carta de repudio? ¿A quién de ustedes, si alguno de ustedes conoce a alguien que se haya separado, le dieron una carta de repudio? Bueno, eso tiene su raíz en Deuteronomio 24, 1 al 4, hermanos. Cuando se habla de carta de repudio, que nosotros decimos, no se divorciaron. No era así propiamente, que simplemente fueron a una notaría y se divorciaron. Y esto tiene un significado muy importante para Israel como la esposa de Dios. En Deuteronomio 24, del 1 al 4, si usted busca ahí en la Escritura, dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, escúcheme, por haber hallado alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Salida de su casa, podrá ir a casarse con otro hombre, pero si la aborrece este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar
para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Eso qué significa, mis hermanos? Palabras más, palabras menos. Si alguien se casaba con una mujer, podríamos verlo desde un punto de vista machista, ¿no? Pero esto tiene un significado espiritual para que comprendamos. Entonces se casaba, la tomaba por esposa. Pensemos al pueblo de Israel. Dios la toma por esposa. Dios toma por esposa al pueblo de Israel, a la par que también pensemos de una pareja. Ok, entonces, si ese esposo le encuentra algo indecente, como por ejemplo que estaba embarazada antes, como le sucedió a María, ¿cierto? Con José, que ya estaba embarazada, indecente, o que alguna otra cosa indecente. Entonces, el marido simplemente redactaba una carta y le decía: tome, mi hijita, se va de mi casa, porque yo no la quiero. En otras palabras, lo que está diciendo el Señor allí en Isaías 50, ¿dónde está la carta de repudio con la que yo la repudié? ¿Dónde está esa carta? Ustedes han hecho cosas indecentes como esposa mía, pero dígame, ¿en dónde está esa carta donde yo los repudio? Ve interesante esto, ¿no? Sin embargo, el mismo Israel, o sea, la misma esposa del Señor, quedó en manos de otro esposo, del rey de Babilonia. Ya no del rey de Dios de Israel, sino que fue el rey de Babilonia. Y por eso dice ahí que cuando salga puede ir y casarse con otro hombre. Pues en realidad fue con el rey de Babilonia, pero fue con otros dioses, porque Israel fornicó con otros dioses. No sé si me estoy haciendo entender, pero Israel era el pueblo de exclusiva posesión de Dios. Israel debió haber sido esa esposa fiel a Dios, no tener otros dioses como hizo Manasés, como hizo Acab, como hicieron todos esos dioses, esos reyes que llevaron al pueblo a pervertirse y a seguir a Moloc, a Milcón, a Astarte, a todos esos falsos dioses. Abandonaron ellos mismos al Dios de Israel por irse con otro esposo. Hablando en términos de esposo, los dioses. Y dice: pero si el último también la aborrece o muere, el primero no la podrá volver a tomar como esposa. Si le diere carta de divorcio. Ponga atención, porque esto es espectacular. Dios es un Dios tremendo. Dios es un Dios de amor. Le está diciendo: ¿cuál es la carta? ¿Dónde está la carta donde yo los repudié, a pesar de que ustedes han cometido actos indecentes conmigo? El pueblo mismo decidió irse sin carta de divorcio. O sea, miren la fidelidad de un Dios para con un pueblo infiel, para con un pueblo que no se mantuvo fiel a su esposo, a su Dios, y que escogió otros esposos, y que finalmente dice allí también el capítulo, verso 1, ¿o quiénes son mis acreedores a quien yo os he vendido? O sea, muéstrenme si fue que yo los vendí. ¿Sí me hago entender, iglesia? O sea, digan, ustedes están quejándose, ustedes están llorando, ustedes están tristes, ustedes están allá al lado del río de Babilonia llorando, como si yo los hubiera separado de mí, como si yo les hubiera dado una carta de divorcio, o como si yo los hubiera vendido. ¿Dónde están esos acreedores? ¿Dónde están? Isaías 52, verso 3 dice: porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados. Es decir, como sigue diciendo el verso 1, he aquí que por vuestras maldades sois vendidos,
y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. O sea que ustedes mismos firmaron la carta de divorcio. Ustedes mismos se regalaron de balde, se regalaron ante los dioses. Ni siquiera les pagaron, ustedes mismos se regalaron, ustedes mismos se ofrecieron. ¡Wow! En otras palabras, mis hermanos, casi que el pueblo le estaba echando la culpa a Dios. Pero Dios mismo les declara por medio del profeta Isaías: si fuera que yo los envié allá, pero fueron ustedes mismos. O díganme en dónde está la carta de divorcio, o díganme en dónde está la plata que me pagaron por ustedes. Tremendo, ¿no? Miren, hermanos, yo creo que la palabra de Dios es tan espectacular y tan maravillosa que si no es Dios el que nos ilumina para entender esto, definitivamente uno pasará muchas veces y no comprende. El verso 2 al verso 3 dice: ¿por qué cuando vine no hallé a nadie? Y cuando llamé, nadie me respondió. Y yo tengo que decir esto, mis hermanos, que yo creo que Dios está llamando al pueblo hoy, en este tiempo de tantas dificultades, de tantos problemas, de tanta inestabilidad, de enfermedades, de pestes, de terremotos, de la economía frágil en todos los países, de inestabilidad política en todos lados, no solo aquí en Colombia, en Chile. Ustedes vieron lo que pasó esta semana, lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en España, lo que está pasando en China. Tal vez nosotros, iglesia, estamos viendo las dificultades en medio de todo este tiempo, ¿no? Pero no nos estamos dando cuenta que somos nosotros mismos los que escogimos apartarnos de Dios, que somos nosotros mismos los que con nuestro silencio no le respondemos a Dios. Permanentemente vemos insultos por las redes, vemos muchas cosas y el cristiano se calla y no dice nada. Esconde la luz, guarda la sal, y estamos perdiendo la oportunidad de formar, de educar, de hacernos visibles. No queremos tener problemas con nadie. Pareciera que tenemos un sincretismo, un afán por estar bien con todo el mundo y no sabemos ni cómo hablar. Y Dios nos está llamando, fuertemente está llamando, porque los tiempos son cortos, mis hermanos. El tiempo se está cortando y nos está llamando en medio de un pico muy alto en Europa, otra vez del COVID, en medio de amenazas, en medio de situaciones caóticas, en medio de odio de los líderes políticos que no hacen sino envenenar al pueblo, sembrar odio, sembrar venganza, sembrar malestar con cualquier noticia. Son como buitres que salen a despellejar al caído. Y pareciera que solo nos quejamos nosotros y nos quejamos, así como estaba el pueblo de Israel en Babilonia quejándonos. Pero dice el Señor allí: ¿acaso se ha cortado mi mano para no redimir? Y eso me hace a mí temblar, hermanos, porque me pregunto, ¿qué saco con quejarme más y más de mi situación si yo no estoy mirando, si yo no estoy escuchando que Dios no nos ha dejado, que Dios no nos ha abandonado, que Dios está ahí con nosotros y que no estamos acudiendo a Dios de la manera que un cristiano con fe y confianza debe acudir a Dios, porque la mano de Dios no se ha cortado, porque Dios no nos ha rechazado, porque Dios no nos ha abandonado?
porque el poder de Dios no ha cesado, como dice ahí, no hay en mí poder para librar. Hermanos, nosotros que creemos en el poder de Dios, ¿por qué nos quejamos tanto? Yo mismo hago esa reflexión para mí mismo. ¿Por qué te quejas tanto? ¿Por qué no clamas al Dios que nos puede ayudar, al Dios que nos puede redimir, al Dios que puede secar ese COVID, al Dios que puede, si es cierto que fue creado en laboratorio, puede hacer que todo ese plan del enemigo fracase y se detenga y ese virus desaparezca, porque Dios, nuestro Dios, tiene el poder para hacerlo, mis hermanos? Dice aquí que en mi reprensión hago secar el mar. ¿Usted sabe qué significa esa frase para el pueblo de Israel? ¿Saben qué significa? Ustedes no se acuerdan que cuando salieron de Egipto, ustedes vieron que el mar se secó y que ustedes pudieron pasar. ¿Ustedes no se acuerdan que yo convertí los ríos en desierto? Que los peces se pudrieron por falta de agua en Egipto, que murieron de sed. ¿Ustedes no se acuerdan que yo vestí los cielos de Egipto con oscuridad y los puse sellados para que Faraón se quebrantara, la potencia mundial? Ustedes no saben quién soy yo. Yo por eso digo, mis hermanos, la Biblia nos enseña quién es ese Dios y está repitiéndole a ese pueblo y no es que los esté regañando en sí, pero les está diciendo, acuérdense quién soy yo. Y yo hoy esas palabras de consuelo para mí, de ese Dios que nunca me ha abandonado, por lo que ya les expliqué del verso 1, ese Dios que nunca te ha abandonado, ese Dios que cuando tú dices, ¿por qué me dejaste? No, Él no nos ha dejado. Somos nosotros los que nos regalamos, los que nos vendimos frente a una amenaza, frente a una dificultad, frente a algún problema, y nos caemos y lloramos y nos lamentamos, pero se nos olvida quién es ese Dios que aún a pesar de fallarle, nunca nos ha dejado. Esas palabras recuerdan el Éxodo 10, verso 22, que dice, y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Y fue Dios el que lo hizo, y cualquiera estaría diciendo allá fue Satanás, y no, fue el mismo Dios que lo permitió, y es el mismo Dios que está permitiendo estas circunstancias, la economía, los terremotos, la inestabilidad política, el COVID, todo lo que sea. Y es ese mismo Dios que no ha cortado su mano, mi hermano, que no le ha faltado la mano ni le falta la mano para ayudarte también a ti en tu situación y en eso que estamos viviendo. Yo hoy me lleno de alegría y me lleno de gozo, porque frente a las circunstancias, frente a las distracciones del mundo, la gente no está oyendo que Dios es la solución. Frente a tus problemas, es que no has oído que Dios te está llamando a conocer ese poder de Dios. Hermano, yo hoy proclamo la grandeza del Dios de la Biblia. Yo hoy proclamo la grandeza de Jesucristo nuestro Señor. Y hoy proclamo que Él tiene el poder y que podemos tú y yo unirnos para que eso se seque, para que eso desaparezca, para que las familias se sanen, para que volvamos otra vez a Dios y escuchemos lo que Él nos quiere decir en este tiempo, mi hermano. Claro, es una locura. Es una locura que pensemos así. Es una locura para el mundo que nosotros prestemos atención a algo que no vemos. Es una locura, pero por eso sigue diciendo el verso 4 al verso 6. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga con los labios. Hermano, sea usted esa persona que tiene lengua de sabios, que sabe hablar palabras al cansado, que podemos darle esperanza a los hogares que están en dificultades, a las empresas, a los corazones, a los enfermos, a este mundo sin esperanza. Nosotros podemos creer en ese Dios que está preguntándote a ti, ¿dónde tienes la carta de divorcio? ¿Dónde tienes la carta en donde yo te digo, ya no te quiero más? ¿Dónde tienes la carta en donde yo te digo, te vendí
te vendí. Y dice ahí la Biblia, recuerden, que no podía ser comprado. Pero Dios te dice, nunca te he dado carta de divorcio, ni nunca te he vendido. ¿Dónde están entonces los que están pagando? ¿Dónde están los que están pagando si yo te vendí? Cuando yo te compré con precio de sangre. Hermanos, a pesar de nuestras infidelidades, a pesar de nuestras debilidades, Dios nos amó y nos compró con precio de sangre. Volvamos, por favor, entendamos, pidámosle al Espíritu Santo que hable a nuestro corazón, que nos dé entendimiento para comprender la grandeza de nuestro Dios, el amor de nuestro Dios, el poder de nuestro Dios que nos rescató de las manos del enemigo y que ahora le pertenecemos y somos de su familia y somos de su linaje, mis queridos hermanos. Dice allí, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y no fui rebelde ni volví atrás. No fui rebelde ni volví atrás. Si hoy Dios nos está hablando a nuestro corazón, no volvamos atrás. No digamos Dios nos dejó, Dios nos abandonó. ¿Dónde está el poder de Dios? No, ahí está el nombre sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor y Salvador, en medio de nosotros para proclamar la grandeza de su nombre. En el nombre de Jesús proclamamos que Él tiene poder y autoridad y podemos comunicarnos hoy si creemos y confiamos con Él. Invócale allí en donde estás y dile: Señor Jesucristo, ven a nosotros, obra milagros y prodigios, sana nuestra tierra, sana nuestra patria, Señor. Tú eres el que tienes el poder para librarnos, porque tú nunca nos has dejado, tú nunca nos has abandonado y volvemos a ti, Señor, humillados. Miren que lo que nosotros debimos sufrir, lo sufrió Él. Di mi cuerpo a los heridores. Y esto no es más ni nada menos, hermanos, que la grandeza de proclamar al mundo cómo iba a ser Jesucristo. Di mi cuerpo a los heridores. Y mis mejillas a los que mesaban la barba. Me escondí mis rostros. No escondí mi rostro de injurias y esputos. Y dice la palabra en Mateo capítulo 26, verso 67, entonces le escupieron en el rostro, le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. En el verso 30 del capítulo 27 dice, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. Y recuerden que en la cabeza tenía espinas. Mis hermanos, y Él nunca dijo, no me hagan eso. Él pagaba por nosotros. Él sufrió por nosotros. Él nunca dijo, yo a esta esposa no voy a pagar. Yo a esta esposa no la voy a rescatar. Vino a pagar por nosotros. No nos vendió a los enemigos. Nos compró, mis hermanos. Nos compró. Somos de Él. Somos de su propiedad. Y no estamos en venta. Mis hermanos, continúa Isaías diciendo 7 al 9, debido a que el Señor soberano me ayuda, no seré avergonzado. Y ahora entiendo, si no nos dio carta de divorcio, si no nos vendió, si nos siguió llamando su esposa, si más bien nos compró a pesar de haber sido como la esposa de Oseas, vagabundos por allá, fornicando con otros dioses, asignándole poder a hombres y mujeres que creen que pueden hacer con nosotros lo que se les da la gana. No, es Dios el que nos ayuda, mis hermanos. Es Dios el que te ayuda. Es el Dios soberano y no seremos avergonzados. Aunque en esta tierra pasemos muchas penumbras, aunque pasemos muchas dificultades, no seremos avergonzados porque la mesa con el Padre nos espera, mis hermanos. No seremos avergonzados. Y por eso dice allí, por lo tanto he puesto el rostro como una piedra, decidido a hacer su voluntad. Hermano, tome la decisión de hacer la voluntad de Dios, aún a pesar de la persecución, de las dificultades, de los insultos, de las traiciones, de los escupitajos que te den, como Cristo Jesús nuestro Señor.
y sé que no pasaré vergüenza. El que me hace justicia está cerca. Así que tenga confianza, mi hermano. Pueden levantarse muchos en contra de usted. Pueden hacerle la vida imposible, pueden ser piedra de tropiezo, pueden criticarlo, pueden hablar mal de usted, pueden hacerle trampas, pueden traicionarle, pueden hacer cualquier cosa. Pero recuerde quién es su dueño, recuerde quién es el Señor soberano en su vida. Recuerde que el que le hace justicia está cerca. Así que ¿quién se puede atrever a presentar cargos en contra de nosotros? ¿Quién, si fuimos comprados, limpiados, perfeccionados en Cristo Jesús por su preciosa sangre? ¿Quién se atreverá a acusarnos a nosotros si somos la esposa de Cristo, si somos la familia de Cristo, si somos los redimidos de Cristo? ¿Dónde van a estar nuestros acusadores si ya hubo alguien, el Señor Jesucristo, que pagó por ti, que pagó por tus pecados? ¿Quién te va a acusar frente al trono de Dios? ¿Quién va a decir ese cuando saldrá el león rugiente defendiéndote a ti? Hoy y siempre. Que se presenten, dice, que se presenten todos aquellos que te quieran acusar, todos aquellos que te quieran avergonzar, que ahí está el Señor soberano, que es tu ayuda. Y dice esto tremendo, hermanos, para ti y para mí. Miren al Señor soberano que está a mi lado. Mírenlo, miremos a Jesús. ¿Quién me declarará culpable? Todos mis enemigos serán destruidos como ropa vieja que ha sido comida por la polilla. En Lucas 9:51 dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Afirmó su rostro. Por lo tanto, he puesto mi rostro como piedra. Lo que quiere decir ahí es que salió con toda determinación. El Señor Jesucristo, viendo que todos lo iban a traicionar, viendo que lo iban a humillar, que lo iban a escupir, que lo iban a golpear, levantó su rostro y dijo: yo no seré avergonzada. En este momento voy a pasar y cada uno va a hacer conmigo lo que quiera, pero me voy a levantar de entre los muertos, y cuando me levante de entre los muertos caerán como ropa vieja que ha sido comida por la polilla. Y yo quiero decirle una cosa a usted, mi hermano. Podrán hacerle la guerra hoy a usted, podrán no colaborarle a usted, podrán no servirle en el reino de Dios, podrán oponerse a lo que Dios le envió al propósito que usted tenía que hacer aquí en la tierra. Podrán destruirlo quizás, podrán golpearlo, podrán darle escupitajos. Pero de una cosa sí estoy seguro: cuando resucitemos serán avergonzados. Se taparán la cara de vergüenza, porque mientras usted aquí estaba haciendo la voluntad de Dios, cumpliendo con la voluntad de Dios, y ellos se estaban oponiendo, no se estaban oponiendo a usted, se estaban oponiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso sea fiel al Señor, por eso sosténgase de la mano del Señor, por eso camine del Señor, por eso crea en el Señor, aún a pesar de las circunstancias, mi querido hermano. Así que hoy este mensaje de consolación, de exhortación y de ánimo para usted termina así como termina maravillosamente esta porción de la Escritura. Una pregunta que yo le hago a usted, y espero me la responda ahí en el chat. ¿Quién hay entre vosotros? En ustedes que me están viendo, usted que está allá y está mirando esta porción de la Escritura de una manera diferente como nunca, ¿o no, mi hermano? ¿Quién hay entre todos ustedes que me están escuchando? Usted que entró por equivocación a ver esta prédica. ¿Quién hay entre ustedes que escucha hoy la palabra de Dios, que teme a Jehová, que oye al siervo, es decir, a Jesucristo, no a mí? Al que no quedó avergonzado. Aunque lo humillaron, se levantó entre los muertos, y cuando supieron la buena noticia que él había resucitado, cayeron con temor y temblor. Dice la palabra
El que anda en tinieblas carece de luz. Confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. ¿Quién hay entre ustedes, mis hermanos, que tema a Jehová y que oiga la voz de Jehová? Que confíe en el nombre de Jehová. Usted que se apoya a pesar de la enfermedad, de la dificultad, del problema, de la necesidad que tenga. Apóyese en Dios. Él tiene el poder. Él es el que vive y reina. Él no te ha desechado. Él no te ha abandonado. Sácate eso de tu mente. Es tu esposo, es tu padre, es tu hermano, es tu amigo. Todos los apelativos, todas esas consideraciones y relaciones de unión las hace contigo. Hasta te llama esposa. Pero cuidado, porque el verso 11 dice: he aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas, o sea, de lámparas, de antorchas. ¿Por qué coloqué ahí esa imagen, mis hermanos? Porque hay quien confía en Dios versus en quien confía en su propia luz. La luz de ese celular ahora parece que fuera nuestra luz y nuestra guía. Y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego. Yo no quiero eso. Yo no quiero andar a la luz de mi fuego, a la luz de mis lámparas, de mis antorchas, de mis teas. Una tea es una antorcha. Yo quiero andar a la luz del Señor, a la luz del poderoso. Yo me rindo hoy y le digo al Señor: Señor, por favor, ayúdame. Tómame de la mano y no me sueltes, Jesucristo. Porque si dice ahí que andamos a nuestra propia luz, si discernimos de nuestra propia manera, si tratamos las cosas a nuestro propio leal saber y entender y no al de Dios, de mi mano os vendrá esto, dice. En dolor seréis sepultados. Ay de los hijos, dice Isaías 30, que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado por mi boca, o sea, por sus palabras, para fortalecerse con la boca de Faraón y para poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión, cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Janés. Todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Yo creo, hermanos, de alguna forma que nos volvemos responsables por este mundo. Tú, creyente, yo creyente, podemos acudir a Dios para pedir que intervenga en medio de esta pandemia, para pedir que intervenga en medio de estas dificultades políticas, para pedir que nuestro corazón en Colombia cambie, para pedir que tenga misericordia. Porque tú, creyente, confías. ¿Quién hay entre ustedes creyentes que teman a Jehová? Que oigan la voz de Jesucristo, del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién se une conmigo en esta noche? ¿Quién hoy pone la mirada en el que está sentado en el trono? ¿Quién dice es una realidad para mí ver a Jesucristo esta noche con los ojos del Espíritu? ¿Quién dice yo puedo intervenir
ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque soy su esposa, porque no me ha entregado carta de divorcio, porque no me ha vendido, antes me compró para Él. Y puedo hablar con Él en favor de mi tierra, en favor de mi patria, en favor de mi municipio, en favor de mi familia, en favor de mí mismo. ¿Quién se levanta esta noche a orar conmigo? ¿Quién dice amén allí en donde estás? ¿Quién dice yo, pastor? Yo, pastor, estoy allí. ¿Quién se levanta a decir, Señor? ¿Quién cierra sus ojos y levanta sus manos al Rey de Reyes y Señor de Señores para intervenir esta noche por nuestra nación? Si usted está ya con alguien más, tómese de la mano, por favor, en este instante. Si usted es esa esposa de Cristo, que nunca te ha abandonado, que nunca te ha repudiado, que te compró, si usted es un creyente, si usted es uno de los que teme, yo hoy puedo levantar mi mirada a Él. Puedo cerrar mis ojos físicos, pero conectarme con mi alma, con mi espíritu, con mi neshama, al Rey de los siglos, al que está sentado a la diestra. A ti, Señor, te adoramos. A ti, Señor, te damos la honra y la gloria. A ti, Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados. A ti clamamos, Señor, primero para darte gracias por lo que hiciste por nosotros, por mostrarnos tu amor y tu fidelidad a través de esta palabra, Señor. Señor Dios, venimos a ti con respeto, con humildad. Señor, tú que has cerrado los cielos, tú, Señor, que has permitido que esa pandemia llegue aún a nuestro territorio y afecte a personas y habitantes de este territorio. Tú que has permitido, Señor, que así como el pueblo de Israel mismo quiso irse y venderse y regalarse por nada, así también Colombia, Señor, se ha regalado al narcotráfico, se ha regalado a la corrupción, a la maldad, ha permitido, Señor, que la justicia sea una vergüenza porque premia al malvado y castiga al inocente. Señor, tú que has permitido que esos dirigentes políticos no hagan más sino contaminar con odio a los demás, el vandalismo. Tú, Señor, que has permitido tantas cosas aquí porque no las merecemos, Señor, porque nosotros mismos nos las hemos buscado. Hoy clamamos a ti porque tú nos rescataste, porque somos tu pueblo, porque somos tus hijos, porque hemos creído en la promesa, en el mensaje de salvación. Nos acercamos hoy a ti para pedirte, Señor, que sanes nuestra tierra, que liberes, Señor, a Colombia de ese oprobio, de esa maldad. Señor, vienen las elecciones para presidente y no vemos, Señor, con claridad un líder que una a la nación, que sane las heridas, que restaure, Señor, la condición de nuestro país. No vemos, Señor, líderes que estén independientes de la corrupción, de la maldad, sino que tienen que estar atados a un sistema. Señor, yo te ruego, oh Dios, por todo lo que está ocurriendo con la salud, con el COVID, con los desórdenes a nivel mundial. Señor, tú eres el único que puedes detenerlo. Tú eres así, Señor. Tu mano no se ha cortado para salvar, Señor. Y nosotros acudimos hoy a ti, a ese Dios soberano, que puedes dar la orden ya mismo para que ese plan, si fue cierto, Señor, que como haya sido, que se haya creado ese virus, Señor, tú lo permitiste porque el hombre ha llegado a la ambición de apoderarse de todo el mundo y de dominar a todo el mundo y de hacer lo que está haciendo, Señor, pero tú puedes desbaratar los planes del malvado, como los desbarataste, Señor, con el rey Sennacherib, con Nabucodonosor,
y con todos aquellos que quisieron destruir a tu pueblo. Pero hoy Israel, Señor, está allí levantada en el Medio Oriente como una nación pujante, como la nación milagro, una de las naciones más jóvenes y una potencia mundial, porque tú así lo has querido, Señor. Y así que queremos, Señor, que tú vuelvas el rostro, Señor, y sanes nuestra tierra, porque en ti está el poder para sanar, en ti está el poder para defendernos a cada uno de nosotros, particularmente de las acechanzas del enemigo, del oprobio, de los escupitajos, de las traiciones, de las trampas, de los engaños, de la hipocresía, de la maldad, Señor. Bendito sea, Señor, bendito Dios de los cielos y la tierra. Tú, Señor, secaste el mar. Tú, Señor, secaste los ríos. Tú teñiste los ríos de sangre, Señor. Tú abriste el Jordán. Tú convertiste ese desierto en tierra deseable, Señor. Tú haces lo imposible porque tú eres el único y verdadero y soberano Dios. Ahora, Señor, unidos todos en oración, extiende tu mano, Señor, y sana nuestra tierra. Que mañana veamos buenas noticias, Señor. Que veamos señales y milagros de tu parte, Señor. Porque tú eres nuestro Señor. No hay otro fuera de ti, Señor. Y a otro no vamos, Señor, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Señor, ayúdanos en esta necesidad. En el nombre de tu Hijo Jesús, te pedimos, Señor, que obres con sabiduría para nuestros gobernantes, con rectitud y temor a ti, Señor, con que nos volvamos a ti para hacer lo correcto, Señor, para amarnos, para buscarte, para conocerte y entender la grandeza de tu nombre, Señor, de tu fidelidad. Bendito sea, Señor. Perdónanos nuestros pecados y ayúdanos, Señor. Danos paz y danos sanidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nuestro Dios es maravilloso. Qué declaración más hermosa sobre ese pueblo. Muéstrenme a ver dónde les he dicho que yo los repudié. Muéstrenme a ver la factura con que yo los vendí. No, eso no ha sucedido. Nosotros mismos nos hemos alejado de ese Dios poderoso y confiamos muchas veces en nosotros mismos o en las voces de quien no tenemos que oír. Que la mano de Dios esté sobre nuestras vidas, mis hermanos, sobre tu vida, recordando que aunque no somos perfectos, Él nos hace perfectos para honra y gloria de su nombre. Dios los bendiga, mis hermanos. Un abrazo para todos. Dios les guarde, Dios les proteja y que el Señor siempre nos acompañe. Recuerden que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Un saludo muy especial para todos ustedes. Mi cariño, mi amor y mi aprecio por todos ustedes, mi bendición para ustedes, mis hermanos. Y recuerden, mañana 10 de la mañana el conversatorio a través del Facebook de la alcaldía. Dios los bendiga. Un abrazo para todos. Feliz noche.